Un año y medio después de su regreso a la Real, Álvaro Odriozola es un tema. Álvaro Odriozola es un expediente X y quiero abordar el tema con respeto, que es lo primero que pido, porque evidentemente no se lesiona adrede y ya sé que hay muchos factores que hacen que haya gente que le tiene ojeriza a Álvaro Odriozola, pero el día del Pucela entrenó después con sus compañeros y volvió a lesionarse. Año y medio después ha jugado muy poco, dicen que cobra mucho, y digo dicen porque yo no tengo ni idea, y como no sabemos cuánto cobran, vamos a apartarlo de la ecuación, pero vamos a hablar del expediente X que es Álvaro Odriozola en su regreso a la Real, porque hay que hablarlo, pero repito, con respeto, porque el otro día había alguien en los comentarios que nos pedía, bueno, os metéis con Zakarian y con Nayev, pero no decís nada del parásito de Odriozola. Pues yo no voy a llamar parásito a un futbolista de la Real, y más allá de todo esto, Odriozola no se lesiona adrede y de Odriozola no tengo constancia de planteamientos o de comportamientos un poco raros, de otros sí, con lo cual, bueno, Álvaro está viviendo un año horroroso, no le conozco, no soy su amigo, pero vamos a hablar del tema de Álvaro Odriozola, vamos a hablar de un expediente X, de algo que podía haber salido bien, era difícil que volviera a su mejor nivel, pero está saliendo bastante mal. Álvaro Odriozola es actualmente, creo que el cuarto lateral derecho de la Real, y la Real verdaderamente solo tiene tres, porque Amari Traoré es lateral derecho, Jon Mikel Aramburu es lateral derecho, Aritz Lustondo no es lateral derecho, me parece una opción que mucha gente utilizaría antes que Álvaro Odriozola, y luego está el lateral Donostiarra, campeón de la Champions con el Bayern de Múnich, ex jugador del Real Madrid, y que en su presentación con la Real en la sonda ya dijo, bueno, yo he pagado esta mitad de campo y ahora he pagado casi este campo, con lo cual ahora voy a disfrutarlo. Bueno, evidentemente Álvaro Odriozola no está disfrutando de su segunda estancia en la Real. Álvaro Odriozola, el año pasado podemos debatir mucho si estuvo mejor, peor. Yo no comparto la inmensa mayoría de las críticas. No estuvo bien, pero tampoco estuvo tan mal como se dijo. Al principio fue dramático el partido del Inter, en el que creo que Manuel le pone por delante con Momocho y con Sadik y se le ve que el partido le pasa por encima. Fue dramático, pero luego creo que completó un tramo final de temporada que a mí me hacía pensar que con una pretemporada buena, una pretemporada de Imanol, Álvaro Odriozola podía volver a una versión óptima. Evidentemente no la versión que hizo que el Madrid pagara 30 millones, porque el fútbol ha evolucionado en otra cosa, porque la Real ya no da tanta autopista a los laterales, pero creo que podía haber evolucionado Álvaro Odriozola en una versión óptima que está ahora mismo lejos de darnos. Pero antes de todo eso vamos a decir, bueno, Álvaro Odriozola, por si alguien no lo sabe, nació en Donosti en el 95, forma parte de la generación de la Real que jugó la primera Youth League, debutó en enero de 2017, en junio de 2018 ya era mundialista, se fue por 30 millones de euros, más 2 que ganó la Real en diversas variables en función de rendimiento que tuvo con el Madrid, podían ir hasta 34, 35, se quedó en esos 2, y creo que se quedó a 1 o 2 partidos o 18, 19, superó por uno, creo Juan Mira que se queda un gol de que el Betis nos pagara más. Bueno, pues Odriozola se quedó, justo cumplió los 32 y a 18, 17, un tiro de memoria, pero partidos de que el Madrid nos tuviera que pagar un millón más. Álvaro Odriozola tuvo una muy buena temporada en Florencia 21-22 y después está siendo lo que está siendo, es decir, tiene 29 años, fichado en 2023, el año pasado a final de mercado, tiene contrato hasta 2029 y su valor de mercado en Transfer Market ha caído hasta el 1.200.000 euros. Primero vamos a hacer un repaso de dónde venimos con Álvaro Odriozola, porque Álvaro debuta el 16 de enero de 2017, ganamos 0-2 en la Rosaleda con un golazo de Íñigo Martínez de falta y no me acuerdo quién marca el otro. Álvaro Odriozola juega 15 partidos, Álvaro Odriozola juega 1.300 minutos, no mete ningún gol, pero da 4 asistencias, que Transfer Market le da 5, pero porque le da como asistencia un penalti que le hacen en Mestalla por un tortazo que le meten. Da 4 asistencias en 15 partidos, lo cual no está nada mal. Era un lateral profundo, era un lateral que repetía esfuerzos, era un lateral que en el 1 contra 1 era un futbolista absolutamente determinante, era un tío que se podía meter entre el 2 contra 1 por dentro, como hacen la asistencia contra el Leganés, que llegaba a línea de fondo, que centraba bien por arriba, bien por abajo, pase atrás, levantaba muy bien la cabeza en 3/4 de campo, y era un futbolista pues que verdaderamente era una locura, que había que pararlo, había que tirarlo 3 veces para pararle la carrera. La Real ese año le renueva hasta 2022, un contrato que evidentemente no cumple, la cláusula pasa de 30 a 40 millones de euros y ese verano se convierte en Internacional Sub-21, perdiendo la final contra Alemania en una Sub-21 en la que estaba Mikel Oyarzabal, pero creo que ambos jugaron bastante poco. Ese fue el primer año de Odriozola. Lo de después fue una locura, porque la última temporada de Eusebio, mitad de temporada con Imanol Alguacil, Álvaro Odriozola juega 41 partidos, es titular 38 veces, juega los partidos completos, y repito, un tío que
subía todo el rato, 35 partidos completos, 3.459 minutos, un gran gol al Salzburg y otras 4 asistencias. Después se marcha traspasado por 30 millones de euros al Real Madrid. Matiz importante, traspasado. La Real aceptó la venta de Odriozola y cualquiera lo habría aceptado. 30 millones de euros por tu lateral derecho titular cuando te estaba volviendo el Leganés con una buena temporada y Joseba Zaldúa, evidentemente era una ecuación que salía de cajón. El tema es que desde entonces, evidentemente Álvaro Odriozola no triunfó en el Madrid. Evidentemente a Álvaro Odriozola creo que mucha gente le pasa facturas por declaraciones como ahora estoy en Disney World. Bueno, pues creo que por la boca muere el pez, ¿no? Que se suele decir. A mí son declaraciones que me sobran, que en su momento me sentaron mal, pero ahora que es futbolista de la Real, pues a mí me da igual que a Álvaro Odriozola le gustan los caballos, que sea taurino o que vista como vista, me da igual, es un futbolista de la Real y ahí yo lo separo todo. Ha vuelto a la Real, creo que sí que cumple su sueño de niño de volver a jugar en la Real, ha jugado Champions con la Real, ha pagado la mitad del campo con esa venta al Madrid, con lo cual creo que no deberíamos pasarle tantísimas facturas. Pero en todo esto, ¿cómo va a volver Álvaro Odriozola bien si no jugaba desde 2018? Mentira, en la 2021-2022 estuvo cedido en la Fiorentina, procede a poner los minutos porque son 27 partidos, 20 de titular, juega 13 partidos completos en la Fiore, en una línea de 5 atrás, marca un gol, da una asistencia y llega a las semifinales de la Copa, clasificando además a la Fiore, al equipo viola, en séptima posición, que es con posición de Conference, se queda a un punto del sexto y a 2 puntos del quinto, con lo cual en un buen equipo, en un equipo parecido a la Real, que en 2021-2022 acaba sexta, pues Álvaro Odriozola en una línea de 5 es titular y a pesar de alguna lesión que sufre, por ejemplo en la Copa de Italia contra la Juve, pues es un futbolista que la Fiorentina utiliza mucho y es una versión óptima de Álvaro Odriozola. Tenéis un vídeo en este canal hace años de comparando la versión 2021-22 de Álvaro Odriozola con una versión óptima de Andoni Gorosabel, que también la hubo en la Real, y eran números parecidos en cuanto a duelos, en cuanto a repeticiones, en cuanto a un montón de cosas, y eran parámetros de un futbolista por el que merecía la pena invertir. El tema es que en la 22-23 se quedó en el Madrid y volvió a perder un año entero. El año pasado, 15 partidos con la Real, 10 de titular, 0 completos, 720 minutos, sin goles ni asistencias. Y lo dramático viene este año porque, más allá de lo futbolístico, 8 partidos, 5 titular, solo 1 completo, es el del Chove, y lo aguantó a pesar de que en la primera subida que pegó se llevó un rodillazo en el muslo, que si habéis jugado a fútbol sabéis lo que duele ese bocadillo que al momento igual no te duele mucho, pero esto pasó en la primera parte. El descanso estaba de, oye, mister, es que no puedo más, es que me lleva el golpe y no puedo casi ni andar. Bueno, pues aguantó toda la segunda parte, o le dijo Imanol, es que no tengo más cambios, solo tengo a Aritz Lustondo en el banquillo y lo he traído porque federativamente tenía que traerlo, ¿no? Con lo cual es evidente que Álvaro Odriozola se las lleva todas, es evidente que Álvaro Odriozola tiene mala suerte y es evidente que el físico pues le está jugando malas pasadas. ¿Podríamos decir que el físico ha abandonado a Álvaro Odriozola cuando era un tío eminentemente físico? Pues sí, podríamos decirlo. ¿Que tenía sentido traerlo? Yo sigo creyendo que sí. Que él mismo, creo que el año pasado, cuando viene a la Real, tiene asumido que el lateral derecho titular de este equipo es Amari Traoré, y él dice, yo voy a ser el titular cuando no esté Amari Traoré. Y además, en un calendario normal lo tienes muy fijado, ¿no? Porque en enero se marchaba Amari Traoré a la Copa África, con lo cual Álvaro Odriozola decía, bueno, pues tengo aquí 3 meses de pretemporada o 2 meses de pretemporada para puntualmente cuando me necesiten estar, y en enero voy a estar como un avión. Tiene la mala suerte de que se rompe en Bilbao, que es la primera lesión muscular que tiene con la Real, creo. Y hasta ahí, verdaderamente el rendimiento no había sido malo, no había sido espectacular, no había sido evidentemente lo de 2017, pero tampoco estaba tan lejos de ser el rendimiento de la Fiorentina, de un lateral óptimo, repito, lejos de ser aquel faro ofensivo que era en la Real, que tampoco lo iba a ser, porque un lateral derecho normalmente no está llamado a serlo, y la Real ha evolucionado de una manera en la que, hombre, Eusebio le dio las llaves y le dijo, ten, haz lo que quieras y haz lo que puedas. Y la Real ha evolucionado a ser un equipo muy diferente. Sí que le he notado a Odriozola que no ha terminado de encajar con Take Kubo, que no entiende bien los tempos de subes tú, me meto para adentro, te doblo, tal. Bueno, eso al final te lo da un montón de... Bueno, la repetición, ¿no? Te da ese feeling con un compañero, y Odriozola por falta de minutos no lo ha tenido. Evidentemente la falta de minutos no es culpa de Manuel Alguacil. Álvaro Odriozola está teniendo muchos problemas físicos, y el año pasado, en mayo, antes de la partida contra el Barça, hablaba con Badallo en Marca de yo quiero una pretemporada con Imanol y creo que me voy a poner a tono. Entonces, por eso el año pasado no hablábamos del tema. Es decir, había estado bien Amari Traoré, más o menos, había aparecido Jon Mikel Aramburu y, bueno, a mí Amari ya sabéis que no soy su mayor fan, pero es un buen lateral, es un lateral mejor que Odriozola y es más completo y más moderno. Creo que, a pesar de tener solo 3 años, bueno, tiene 3 años más, pero es un lateral más moderno en meterse por dentro, mejor pie, más cosas, pero... Yo creo que el año pasado no fue dramático lo de Odriozola, porque repito, para mí no estuvo tan mal y acabó bien la temporada, aunque le pitan un penalti raro el día del Barça. Yo también quería ver esa versión de Odriozola con una pretemporada de Imanol, pero el físico no aguanta. Estamos igual que Carlos Fernández el año pasado, a la mínima recaída. Y evidentemente quiero tratar esto con respeto y quiero que sepáis que cualquier comentario
verdaderamente hiriente va a ser borrado. O sea, no vamos a fomentar estas cosas porque yo soy un adalid o siempre he sido defensor de la salud mental de los deportistas porque evidentemente Odriozola, el futbolista, no está bien, pero Álvaro Donostiarra, que está jugando en la Real, tampoco lo tiene que estar pasando nada bien. Veíamos el otro día, después de la enésima lesión, un post que ponía en Instagram de esto también pasará. Evidentemente, para él tiene que ser muy complicado volver y no encontrarte, porque es que no le está respondiendo el cuerpo. Más allá de te guste más, te guste menos, suba más, suba menos, el escape de control, es que este año ha tenido más amarillas que otra cosa, ¿no? En la Europa League, de hecho, contra el Midtjylland no juega, contra el PAOK ve la tercera amarilla y contra el Midtjylland en la ida no viaja porque estaba sancionado, porque se ha visto 3 amarillas. En Niza, por ejemplo, no estuvo mal el día del PAOK, que nos quedamos todos con el parado tremendo de Marrero, decir que cuando Diaby va a invocar, el que está bajo palos para salvarla es Álvaro Odriozola. Es evidente que su mejor versión pasó, es evidente que la Real no esperaba buscar ese Álvaro Odriozola de 2017 porque la Real no lo requiere, pero vamos a por qué lo trae la Real y por qué sigo creyendo que no estaba mal tirado. Verano de 2023, la Real le da la carta de libertad a Andoni Gorosabel con un año de contrato por delante, que yo, como defensor de Gorosabel en su día, lo habría renovado más allá de Gorosito acababa en 2024 y la Real no le iba a renovar. Andoni era consciente, Gorosito era consciente y lo que no quería era irse al Atleti directamente de la Real. Por eso se fue al Alavés y luego se fue al Atleti. ¿Te puede caer mejor, peor? Me da igual, pero creo que eso es un poco así y es conocido por todos, ¿no? Yo lo habría renovado porque de suplente de Amari Traoré creo que habría sido la mejor opción intentar rescatar una versión buena de Andoni Gorosabel, que el último año estuvo en la Real, cuando la Real queda cuarta. La primera mitad de temporada es horrorosa, también con algunas molestias físicas, pero luego creo que acaba bien la temporada. La Real el verano pasado decide que Alex Sola no le vale, a Imanol no le gusta Alex Sola, eso ya os lo hemos contado, y bueno, los directores deportivos que vienen a por Alex Sola no le veían de lateral derecho, con lo cual yo tampoco le he visto a Alex Sola de lateral derecho y le veo más extremo derecho. Creo que es donde más cómodo se encuentra él y donde más rendimiento se le puede sacar, ¿no? Pero Sergio, el director deportivo del Alavés, cuando le ficha, habla del como extremo, Luis García Plaza habla del como extremo, el Almería, que le quería como extremo, y este año en el Getafe está jugando por delante. Alguna vez en lateral, en defensa de 5, creo que en Copa con el Getafe, pero poco más porque no le ven ahí atrás. Entonces la Real tiene los dos laterales que te han llevado a Champions. Uno, Alex Sola, que a Imanol no le gusta, que Imanol cree que le han abierto la puerta del primer equipo porque no la ha derribado, porque en segunda era un filón para adelante, pero no para atrás. Y Andoni Gorosabel, que evidentemente está en cuesta abajo, que hay mucho run run en la grada, que no hay pitos, pero sí hay run run, y que yo creo que el propio Andoni sabía que no le iban a renovar, con lo cual quería salir. Traes a Amari Traoré, dices, bueno, tengo un lateral titularísimo como es Amari Traoré, y lo que hago es traer un recambio para Amari Traoré cuando no esté, que es Álvaro Odriozola, canterano, de casa, viene barato, aunque tenga un contrato largo que, repito, sí está cobrando bien, pero no sabemos cuánto, con lo cual lo quiero sacar de la ecuación, y yo creo que estaba bien tirado. ¿Por qué? Es verdad que luego debuta Jon Mikel Aramburu, y Jon Mikel Aramburu es un pepino que evidentemente la Real, puede decir misa, no lo vio venir así, porque si la Real llega a ver a Jon Mikel Aramburu a este nivel, igual no, seguro que no traes a Álvaro Odriozola, pero tienes un filial en el que Joaquín Gabilondo se acaba de marchar al Málaga, un mejor lateral de primera federación el año anterior, y subes a Ru Pérez y traes a Jon Mikel Aramburu del Real Unión, con lo cual dos jugadores nuevos en el filial que tienes expectativas con ellos, pero que nunca sabes cómo va a salir. Puede salir buenísimo, como ha salido Aramburu y la pinta que tiene Ru Pérez, o puede salir, pues bueno, Andoni Gorosabel también tiene una pinta brutal en el filial y el primer año en primera le costó mucho, por ejemplo, ¿no? Con lo cual creo que la Real lo tenía bien tirado, un puesto bien cubierto con Amari Traoré, lateral internacional, muchos años en la Ligue 1 en el Rennes, lateral capitán de Mali, un tío con un aura y un líder para este vestuario, y luego un recambio, Álvaro Odriozola, que creo que él además asume que viniendo en agosto lo que dices, bueno, yo voy a ser el recambio de este y cuando no esté viene mi momento. A partir de enero es cuando empiezan las caídas y luego aparece Jon Mikel Aramburu, que evidentemente le ha movido la silla y ya pues no hay silla para Álvaro Odriozola ahí. Que en verano hay que tomar una decisión. Me parece evidente que la Real tiene que tomar una decisión con Álvaro Odriozola, pero estamos en lo mismo, tiene contrato, él, yo entiendo que va a intentar hacer la pretemporada para ver si el cuerpo le responde, y luego él tendrá que tomar una decisión de a dónde se marcha Álvaro Odriozola. Su futuro creo que no pasa por la Real, pero repito una vez más, quiero que se sea un poco respetuoso con él, porque se leen muchas cosas que si está aquí por ser amigo del hijo de Aperribay, pues es que no tengo ni idea. Sé que son amigos del cole, pero es que no tengo ni idea. Yo quiero creer que Aperribay no se deja llevar por esas cosas. Sí que os digo que
no tenía mucho sentido, y lo dije en su momento, que la Real se plantara el año pasado en una temporada con Amari Traoré y un fichaje en el lateral derecho, cuando en primera división iban a estar Álvaro Odriozola donde estuviera, Andoni Gorosabel, Alex Sola y Joseba Zaldúa, porque es que el año de la Champions, bueno, Zaldúa bajó con el Cádiz el año pasado, con lo cual no puedes tener 4 canteranos de Zubieta, 4 laterales derechos de Zubieta en primera división y tú tener 2 fichajes. ¿Qué es lo que quería Imanol? Imanol quería a Amari Traoré y quería a Emerson Royal, pero Emerson no quería venir a ser suplente, y yo me alegro porque no tenía sentido que la Real tuviera 2 jugadores de fuera en una posición que en los últimos 10 años te ha sacado tantos jugadores en esa categoría, ¿no? Pecha Román también era un pepino en el Sanse, luego no ha llegado, y Joaquín Gabilondo era un pepino en el Sanse, y en el Málaga pues está jugando bien en segunda división, pero no le dio para la Real, ¿no? Con lo cual, en ese 60-40 yo sigo creyendo que Odriozola tenía sitio, y quiero que haya un poco de respeto por Álvaro, por la persona, porque repito, creo que lo estará pasando muy mal. Personalmente, repito, no le conozco, si le veo por la calle no lo voy a parar, él no me conoce, no nos vamos a decir hola qué tal, y no nos paga Bizums, que es una cosa que nos hace mucha gracia cuando comentamos algo y decís, bueno, es que algún interés tenéis. No, la Real no nos dice nada, y los jugadores no nos pagan, y los jugadores no nada, pero simplemente, igual que he dicho más de una vez, en la NBA respeto mucho cuando se han abierto los jugadores para decir he tenido problemas de salud mental, la presión me puede, bueno, pues quiero predicar un poco con el ejemplo, y Odriozola creo que tiene que salir de la Real por su bien y por el de la Real, igual que creo que en su día Carlos Fernández tenía que salir de la Real. Así que os leo aquí abajo, es evidente que es un tema, le dais like, os suscribís, os seguís en redes. Muchas gracias. Agur.